puerta trasera, bombas lógicas y troyanos. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. O duda, pregunta. ¿Qué es el virus? Ah, perdón, cada vez que hago clic me desaparece el chat, así que me ponen la duda, yo la veo y si no toman el micrófono, ¿estamos? La idea de un virus fue lo primero que surgió como malware, uno de los primeros malware que apareció en el mercado, por decirlo de alguna manera. Hay virus desde que yo usaba las computadoras. Y la idea del virus es que necesita de un software anfitrión. ¿Qué significa eso? Tiene que estar adosado a un software para que pueda hacer el daño. No es un programa en sí mismo, un malware independiente que se llama, sino que es un software que necesita un programa anfitrión. Si ustedes se acuerdan... Uy, perdón que me fui. Acá, ¿está? Estamos viendo... pierdo el mouse. Esto, ya vimos toda esta parte de software que requieren programas anfitriones, estos tres. Ahora estamos estudiando esto y vamos a ver también el gusano, zombie y otros malware que también les puse para que los conozcan. ¿Estamos? Ya llegó el virus, ahí está. La idea del virus es que se propaga, tiene fases, esas fases hacen que el virus se propague e infecte otros programas que están en otra máquina, por ejemplo, ¿sí? O en otro dispositivo. Si yo pongo un pendrive, se me puede infectar ese pendrive. ¿Cómo se hace? Acá no tengo, a ver, creo que no lo grafiqué. Tengo todo el código de un programa legítimo que se llama, que es un programa bueno. El virus, cuando se copia, lo que hace es agregar la parte del virus al final del programa. Y en la primera instrucción de ese programa que es legítimo, pone como un salto, una instrucción que es un salto para que se ejecute la parte del virus. Se ejecuta la parte del virus y vuelve con otra instrucción a ejecutar normalmente el programa legítimo. Entonces nosotros ni nos damos cuenta que se está ejecutando el virus cuando nosotros estamos ejecutando nuestro programa. Esa es la idea. Acá les puse se ejecuta secretamente, ¿estamos? En general los virus se desarrollan para un determinado sistema operativo. No son, ¿cuál es la idea? Que se descubra qué debilidades o qué vulnerabilidades tiene un determinado sistema operativo y para eso entonces se desarrolla ese software o ese virus que se llama, ese malware. Entonces, aprovechando todas esas debilidades del sistema operativo. Ese virus, como se propaga, dijimos recién, además de necesitar un software independiente, necesita propagarse, es decir, copiarse en diferentes programas, consta de fases para la propagación, para la copia. Esas fases son unas cuantas, bueno, acá yo se las fui, si quieren se las muestro todas, ahí está. Perdón. Son básicamente 4. Está la fase latente. ¿Qué significa eso? Que el virus está en el programa, pero no se activó. ¿Sí? Está ahí quietecito, se copió, pero dadas ciertas circunstancias se puede llegar a activar. La otra fase del virus es la fase de propagación, que es cuando el virus se copia en diferentes programas, en diferentes archivos dentro de la misma máquina. Después está la fase de activación, que es cuando se cumple cierta función, ese virus se activa para hacer el daño que tiene que hacer, para ejecutar el daño para el cual fue programado. Y por último, una vez que se activa, después al instante se ejecuta. ¿Qué significa eso? Que realmente hace el daño para el cual fue creado ese malware. Esas serían las fases por las cuales atraviesa un virus. A veces nosotros tenemos un virus en un pendrive o en un disco rígido y no nos damos cuenta porque está dormido, ¿sí? Está latente, que se llama ese virus. Bueno, hay muchísimos tipos de virus. No es la idea, yo acá no se los puse en las diapositivas. Hay muchos tipos de virus. Déjenme ver un segundo porque no, me parece que no se los puse. No, preferí ir hacia el tema de los antivirus, ¿estamos? Si ustedes quieren leer de la bibliografía los tipos de virus, hay virus de todo tipo. Son los virus que están residentes en memoria, los virus polimórficos que se llaman, que van cambiando la forma para que los antivirus no lo puedan detectar. Es decir, hay diferentes tipos de virus. El que tenga interés lo lee y cualquier cosa me pregunta. Después otro malware es un gusano. Ya acá pasamos al software que se llama independiente. ¿Qué significa eso? Que es un malware que no necesita estar adosado a otro programa para poder ejecutarse o para poder hacer daño,
sino que en sí mismo es un código malicioso independiente. Los gusanos surgieron cuando empezó a tener éxito Internet, ¿sí? Y es un malware que lo que hace es aprovecharse de esas conexiones de red, que se llama, para expandirse, para copiarse hacia otros dispositivos. ¿Cómo se puede transferir? A través de, por ejemplo, los correos electrónicos, a través de algo que se llama ejecución remota. Ejecución remota es cuando uno se conecta a un dispositivo de manera remota, tipea comandos y esos comandos no se ejecutan en nuestra máquina, sino que se ejecutan en la máquina remota, en la máquina destino, ¿estamos? Entonces, son relativamente nuevos los gusanos y surgieron básicamente porque empezaron a proliferar las redes, es decir, se empezaron a extender o instalar redes de computadoras y así es como se pueden propagar los gusanos. En cambio, los virus, no, los virus es, necesito, por ejemplo, si se me contagia un pendrive adquiere un virus, yo lo pongo en una computadora y así sí se puede infectar esa computadora. Una vez activo ese gusano, puede actuar como si fuera un virus, como si fuera un troyano, o sea, ejecutar cualquier acción que sea dañina. Hay distintos tipos de daños que se pueden hacer con los virus, eso ya lo sabrán. Hay algunos totalmente inofensivos y otros que realmente nos pueden causar muchas molestias. Pueden borrarnos archivos, pueden destruirnos hasta el disco rígido, se pueden meter con temas de hardware. El gusano también se propaga y tiene fases igual que el virus, ¿sí? Acá son las mismas, la única que se agregó es la fase de preparación del gusano, que es cuando el malware está preparándose para expandirse, o sea, para poder propagarse. Otro malware son los zombies o botnets, los pueden conocer así. Eso es un malware que se instala en nuestra máquina sin que nosotros nos demos cuenta. Está instalado en nuestra PC y hay alguien que administra este programa que está instalado en nuestra PC de manera remota. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de un zombie? Que estos zombies se instalen en muchas máquinas, no en una sola, y hay alguien que los gestiona a distancia y le lanza la directiva para que esos zombies ataquen a un servidor, ¿sí? ¿Se acuerdan el ataque de denegación de servicio? Entonces nosotros podemos a cierto día y cierta hora decirles a todos los zombies que están instalados, por ejemplo, en 500 máquinas, que intenten conectarse contra un servidor. Ese intento de conexión en el servidor, como son tantas máquinas, puede tirar abajo ese servidor y deja de estar disponible. Por eso se llama ataque de denegación de servicio. Acá está. En general, cuando quieren atacar a un sitio web, lo ocupan al sitio web con conexiones falsas, creándole muchas entradas en la tabla de procesos, ¿sí? O cada vez que se llega a una petición, es un hilo de ejecución diferente que hay que iniciar en esa máquina. Entonces se le llena la tabla a ese servidor o a ese sitio web. En general a los servidores intentan atacar. Entonces cuando nosotros nos queremos conectar, que nosotros somos un usuario legítimo, ese servidor me da como si estuviera ocupado, como que no me puede atender. ¿Estamos? ¿Cómo se hace para tratar de controlar o evitar el tema del malware? Tenemos que instalar lo que se llaman antivirus. ¿Estamos? Ese antivirus es una forma de solucionar el tema de los virus. El objetivo es preventivo, ¿estamos? Antes de nosotros de poner un pendrive, debería automáticamente escanearse o pasarse un antivirus en el pendrive para que no contagie mi disco rígido, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funcionan los antivirus? Lo que se hace primero es detectar, es un software que se ejecuta y trata de analizar todos los archivos que nosotros tenemos en un determinado sistema y busca virus. Esos virus que busca, en realidad, lo que busca son lo que se llaman la firma de un virus y trata de identificar, trata de encontrar virus, ¿sí? Una vez que lo identifica, se trata de determinar qué tipo de virus es y una vez que lo identifica, me
pregunta si lo quiero eliminar a ese virus, ¿sí? Así funcionan los antivirus. Entonces, la idea es eliminar los programas que contengan esos virus para tratar de que no se siga propagando en nuestro sistema. ¿Qué les parece si yo instalé un software antivirus hace unos 4 meses? ¿Estoy protegida o no estoy protegida? En mi máquina tengo instalado un antivirus y lo instalé hace 4 meses. ¿Qué les parece? ¿Estaré protegida? Muy bien, no del todo. ¿Por qué, Tomás? Perfecto, pueden salir nuevos virus en ese tiempo. Entonces, ¿qué es muy importante que nosotros hagamos con nuestros antivirus? Perfecto, muy bien. ¿Cómo sabe Tomás? ¿Cómo funcionan los antivirus? Los antivirus tienen una base de datos donde almacenan todas las firmas de los virus conocidos, ¿sí? Es como los médicos. Los médicos pueden diagnosticar solamente enfermedades conocidas. Una enfermedad totalmente nueva y no la van a poder diagnosticar porque no la conocen. El antivirus funciona de manera parecida. Entonces, a medida que surge un virus nuevo, ese virus, la firma del virus, se guarda en la base de datos del antivirus. De esa manera, el antivirus, cuando se ejecuta, puede detectar solamente los virus que conoce. Si yo, como dice Tomás, en estos 3 o 4 meses no actualicé mi antivirus y surgieron nuevos virus, voy a estar parcialmente protegida porque voy a estar protegida de los virus viejos, pero de los virus nuevos, mi antivirus no va a ser capaz de detectarlos. ¿Estamos? Porque no conoce esa firma de los virus conocidos, de los nuevos, perdón, entonces no los va a poder detectar. Es muy importante que esa base de datos que dice Tomás esté siempre actualizada, ¿sí? En nuestro antivirus. Eso es muy importante. Acá está. Recordar actualizar siempre los antivirus. ¿Estamos? Bueno, ya vamos a hablar dentro de un ratito de los antivirus. La idea acá era ponerles otro tipo de software malicioso que no aparece en los libros, pero que sí me gustaría que ustedes sepan que existen, ¿estamos? Por ejemplo, están los rootkits, que a lo mejor los han escuchado nombrar. Son malware que lo que hace es altera el sistema operativo de un dispositivo para ocultarse, para que nosotros como usuarios no nos demos cuenta, ¿sí? Eso se llaman rootkits. Después están los spyware, que lo que hacen, estos malware, tratan de recolectar información nuestra, ¿estamos? ¿Para qué? O sea, no son tan malos en cierto sentido, porque analizan nuestro comportamiento, a qué páginas web nosotros accedemos, y esa información después se las venden a determinadas agencias de publicidad. Ahí les puse que son parecidas a las cookies de los navegadores. No sé si saben qué son las cookies, pero los navegadores, o sea, son buenas las cookies, fueron creadas con ¿cómo les puedo decir? Con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque si yo navego por determinadas páginas, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a comprar una heladera. Si yo pongo en el navegador costos de un heladero, modelos de heladeras de tal características, esa consulta va a quedar almacenada en la cookie. Entonces, la empresa que vende heladeras se va a enterar y después me va a brindar publicidad o me va a brindar sugerencias acerca de heladeras. Vieron que pasa cuando uno hace una consulta, después empiezan a aparecer publicidades constantemente, a veces son muy molestas, en los navegadores, ¿sí? Bueno, en este caso es puede ser bueno, porque si yo estoy averiguando sobre un determinado producto, sobre un viaje o sobre algo que quiero comprar, está bueno que me brinden esa publicidad. Pero, o sea, con esos fines fueron creados, sí, son sistemas inteligentes que se llaman, utilizan lo que se llaman machine learning, ¿sí? Entonces se dan cuenta, ellos detectan las páginas que ustedes visitaron y al instante les ofrecen información que esté relacionada. Está todo totalmente automatizado eso. No es que haya alguien espiándolos, quédense tranquilos. Después está el adware, que es algo parecido, pero en este caso nos muestra, el spyware recopila información. El adware es el que me muestra
que son los pop-ups constantemente, y a veces vieron que son como flashes, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, a la vista es bastante molesto. Después está el ransomware, que esto sí hace mucho daño, que una vez que se nos mete un ransomware, ese malware lo que hace es cifrar todos nuestros archivos, nuestro file system, lo cifra, y después, obviamente, nosotros es desesperante porque nosotros tenemos la información en nuestro disco rígido, pero está toda cifrada. Al estar cifrada no podemos acceder a esa información y obviamente nos piden rescate, o sea, nos piden plata, dinero, y nos dicen que nos van a dar la contraseña para poder descifrarlo o desencriptarlo si nosotros pagamos, ¿estamos? Para tratar de cubrirnos frente a un ransomware, lo que hay que hacer es hacer backups. Si uno hace backups y se me mete un ransomware y me cifra todo el disco, yo simplemente restauro mi información y no tengo que pagarle a nadie, ¿estamos? Por eso es que es muy importante hacer backups. Y tenerlos actualizados, esos backups también, porque yo puedo hacer un backup y si al año vuelvo a hacer otro backup y perdí toda la actividad que hice durante ese año. Después hay robo de información también, que se llaman los keyloggers. Vieron cuando uno está tipeando en el teclado, todo ese tipeo, ese keylogger se me mete en mi máquina y me guarda, de alguna manera, almacena todo el tipeo que yo hago de las teclas de los números. Eso se guarda en un archivo, se envía en internet, entonces se pueden deducir claves, por ejemplo, ¿sí? Contraseñas, analizando todas las pulsaciones que yo hice en mi teclado. ¿Qué dice Tomás? Y no tenerlos en el mismo lugar. Ah, muy bien, Tomás, te acordaste, perfecto. Creo que eso ya les hablé yo, que al backup, muy bien, no tenerlos todos juntos o al lado de la PC o en el cajoncito de abajo del escritorio, porque si nos roban la PC, nos pueden robar también el backup, ¿sí? O el disco externo. Si yo tengo mucha información, no va a caber en un pendrive mi backup, sino que lo voy a necesitar comprarlo en disco externo. A ver qué pasó en San Luis. Cifraron el sistema de pago de empleados públicos. ¡No! ¡Qué horror! Pero ¿cómo junto con el backup? No le pueden haber cifrado el backup. El backup lo tenés que tener en un medio externo. Si lo tenés... Sí, pasa que los tenían juntos supuestamente y pidieron rescate de $1 millón, creo. Algo así. ¡Qué bárbaro! No, fue una época con el ransomware que realmente ganaron mucha plata. Terrible, terrible. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿qué más? Bueno, y después además de los keyloggers están los stealers, que se llaman, que lo que hace es, se mete en nuestra máquina y nos saca información confidencial. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra máquina el número de la tarjeta de crédito, las contraseñas almacenadas, todo eso, o nuestro nombre de usuario, nos roban esa información, ¿sí? Bueno, era como para que lo supieran, porque esto a veces no aparece en los libros. Entonces, por eso es que se los agregué acá para que los conozcan. Quizás muchos de ustedes ya los conocen porque les encanta el tema de seguridad. Volvemos un poquito al tema de antivirus. ¿Cómo hace un antivirus para detectar que hay virus? O sea, ¿cómo funciona? Esto ya lo dijimos, cada virus tiene lo que se llama una firma, tiene algo que lo representa de manera única a ese virus, ¿está? Entonces, ese antivirus, cuando se ejecuta, trata de localizar esas firmas. Hay, no sé, 300.000 firmas, por ejemplo, distintas en una base de datos. Entonces, ese software va comparando, le calcula, va detectando, hace un escaneo por todos los archivos de nuestro disco rígido y va buscando patrones de bits que son parecidos a las firmas de los virus que tiene en su base de datos. Así funciona un antivirus normalmente. Es un poco más complejo, pero bueno, para que tengamos idea de cómo funciona. Uy, perdón que agrandé acá los participantes, no veo nada. Hay algo que se llama detección heurística, ¿sí? Que es lo que les estaba diciendo recién. Ese es el nombre de la forma de trabajar que tienen esos antivirus. Van buscando esos patrones de códigos en los distintos archivos que nosotros tenemos en nuestra máquina que se asemejen a las firmas de los virus o que utilicen los virus. Y algo que se llama detección por comportamiento, ese antivirus perdón, puede hacer como un escaneo de todo el sistema después de que se produce algún fallo, ¿sí? O un mal funcionamiento en mi sistema. Ahí entonces
se pone a analizar el sistema en búsqueda de virus. Y hay algo que se llama detección por sandbox o caja de arena, ahí se los traduje. Lo que se hace básicamente es hacer un análisis antes de implementar un determinado software en una máquina real. ¿Cómo se hace eso? Primero se hace el análisis en una máquina virtual. Entonces, por ejemplo, yo voy a instalar un programa que no sé si es bueno o no. Entonces, por las dudas, antes de instalarlo en mi máquina, para no dañar mi máquina y para que no se me infecte, lo que hago es ejecutar ese software en una máquina virtual y analizo si tiene virus o si no tiene virus. Si está totalmente limpio, entonces ahí sí instalo en la máquina real. Si bien es más lento esto, pero es muchísimo más seguro. ¿Tá? Sería escanear una aplicación que yo voy a instalar o un software antes de instalarlo realmente en mi máquina. Ay, sí, ¿por qué, Sebastián? Bueno, voy a tratar de no hacerle preguntas tan difíciles de esto. Pero sí que sepan cómo funciona básicamente un antivirus, ¿sí? Capaz que no les ponga todo esto del de heurístico y todos estos nombres raros. Pero sí. Ah, porque voy medio rápido. Bueno, la idea que me interesa es que sepan qué malware existen, cuál es la función de cada malware, es decir, que si yo les digo una definición de un malware, ustedes sepan identificarlo, qué es un antivirus, para qué o cómo funciona un antivirus, eso es lo que quiero que sepan. Claro, la idea general del antivirus, eso sí, o sea, que sepan que hay una base de datos, que tienen las firmas de los virus, que el antivirus trata de buscar o de detectar firmas de virus conocidos, no va a ser capaz de detectar un virus que no conozca, ¿sí? Pero hay antivirus que son como más inteligentes que pueden detectar patrones de bits que suelen utilizar los virus, ¿sí? O sea, me escanean un programa y si encuentran un patrón en mi programa que es parecido al que usa mi virus, me puede generar una alerta, ¿tá? O sea, cada vez se van como perfeccionando más los antivirus, porque a su vez los virus se van perfeccionando y son más difíciles de detectarlos. Hay algunos virus que lo que hacen es cifrar la firma o se van cambiando la forma, cada vez que se ejecuta va cambiando el código del virus, entonces a los antivirus les resulta mucho más difícil detectarlos, ¿sí? Es como que todos se van poniendo como más inteligentes, por decirlo de alguna manera, para tratar de evadir uno de otro, o sea, el virus trata de que no lo detecten. Bueno, acá está el funcionamiento. Bueno, esto entonces capaz que les va a parecer complicado esto también. Algo que se llama descifrado genérico es lo que decíamos recién. Se analiza buscando las firmas de los virus conocidos, ¿sí? Pero a velocidades muy rápida, se hace rápidamente. Ese es el descifrado genérico. Y lo que se llama sistema de inmunidad digital, la idea es que una vez que se detecte un virus, se lo saque lo más rápido posible. Pero bueno, no le lleven apunte a esta diapositiva, es muy complicado. Esto no va, esta diapositiva no la vamos a... Ya se me quejaron. Ah, ahí termina justo. Ya se me están quejando que está muy difícil. Bueno, es que es todo un tema, el tema de antivirus. La idea en nuestra materia es que sepan, como ingenieros de sistemas, que hay que protegerse, que tienen que proteger sus sistemas, ¿sí? Básicamente, la forma de protección es tener software antivirus actualizado siempre. No abrir correos electrónicos que ustedes desconozcan de quién vienen, no abrir nada que diga en inglés, vienen cuando vienen el asunto en inglés, no los abran, porque hay muchos virus que se introducen a través del correo electrónico, por ejemplo. Bueno, con esto entonces damos por terminada la unidad de seguridad. Vamos a pasar a ver ahora, ahí les puse las páginas del libro para que traté de ir siguiendo el Stalins, salvo esos virus que estuvimos viendo del ransomware, y esos no están en estos libros, por eso es que se los puse. Eso sí, denle una miradita, nada más que sepan lo que es el ransomware, que hay que protegerse, ¿estamos? Bueno, cambiamos. Esperen que voy a salir de este PowerPoint, me voy al otro.
Ahí está. Bien, vamos a ver ahora la última unidad, lo que podamos. Vamos a llegar hasta lo que se pueda. De todos modos, los que se empieza a estudiar ahora, después se va a seguir estudiando, lo van a seguir aprendiendo ustedes el año que viene en una materia que se llama Comunicaciones, el tercer año, y en cuarto año en una materia que se llama de Redes, que pertenece a la misma área nuestra, ¿sí? Al área de computación que se llama de la carrera. Esto se llama procesamiento distribuido. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver, acá está el temario. Vamos a ver el procesamiento cuando hay un software que se ejecuta en una máquina y otro software se ejecuta en otra máquina, ¿sí? Eso se llama procesamiento distribuido. Es contrario totalmente o opuesto al procesamiento centralizado, que es cuando nosotros tenemos varios procesos ejecutándose en una misma máquina. Por ejemplo, cuando multiprogramamos, tenemos varios procesos que se están ejecutando en la memoria RAM, pero dentro de la misma máquina, que son atendidos por el mismo procesador. O si tengo varios procesadores, van a ser atendidos por varios procesadores a través de la tecnología SMP. Eso es un procesamiento centralizado. Ahora vamos a ver el procesamiento distribuido, ¿sí? Cuando está separado, es decir, que una parte de código se ejecuta en una máquina y otra parte de código se ejecuta en otra máquina. Estos son los temas que vamos a ver. Si podemos, hoy llegamos hasta acá, hasta middleware. Vamos a tratar de llegar hasta acá. No sé si vamos a ver todo esto. Pero bueno, si alguien tiene que rendir la materia, acá tienen, les puse información de clusters, cómo se diseñan, cuál es la arquitectura de un clúster, ¿sí? Y la bibliografía, como siempre, al final. Está tomado, me parece que del Stallings esto. Vamos a ver de qué se trata eso de proceso cliente-servidor. Nosotros ya conocemos bastante, ya lo hemos nombrado cuando vimos la arquitectura micronúcleo, ¿se acuerdan? Hablamos de procesos clientes y procesos servidores. ¿Cuáles son los componentes en un proceso cliente-servidor? Por un lado tenemos los clientes, ¿sí? Los servidores y la red. Esos serían los tres componentes. Los clientes, ¿quiénes son? Son máquinas, son PC, normalmente con una interfaz gráfica. Hoy en día el usuario necesita una interfaz sencilla, simple, ¿sí? Para que pueda interactuar. Esos serían los clientes, las máquinas clientes. Nosotros seríamos los usuarios clientes. Acá les puse que es un elemento activo. Ya explicamos eso dentro de un ratito. Por otro lado están los servidores. Los servidores son máquinas más potentes en general, son máquinas bien potentes, que brindan servicios a los clientes. Ejemplo, servidor web, servidor de correo, servidor de archivo, ¿sí? Esos son servidores. ¿Por qué acá pusimos elemento activo y elemento pasivo? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué les parece? Una pregunta, esperen que se me fue el chat. Una pregunta, ¿quién arranca primero? ¿Quién se inicia la ejecución primero? ¿El cliente o el servidor? A ver, ¿quién se da cuenta? Si se dan cuenta con la información que hay acá en la diapositiva. ¿Quién comienza la ejecución o quién tiene que arrancar primero para que se pueda producir un proceso cliente-servidor, para que se puedan comunicar? ¿El cliente o el servidor? Bueno, acá Karen dice el servidor, Tomás también, perfecto, muy bien. Pero acá dice que es un elemento pasivo. ¿A qué se refiere esto? El servidor se inicia primero, es decir, que arranca el servidor, y una vez que ya inició, se pone en un estado de escucha, en un estado que se llama de listen en inglés, ¿sí? Listen, de escucha. Ese servidor va a esperar peticiones o solicitudes desde los clientes, por eso que es un componente pasivo. En cambio, los clientes, las máquinas nuestras, son componentes o elementos activos. ¿Qué significa esto? ¿Quién inicia la comunicación en un proceso cliente y servidor? El cliente. El cliente es el que envía la petición, ¿sí? Por eso se le llama elemento activo. ¿Por qué? Porque le pide datos a un servidor. El servidor de correo va a estar quietito, escuchando a que nosotros nos conectemos y le digamos, dame mi correo. ¿Estamos? En general, entonces, los clientes son máquinas que no hace falta que sean tan potentes. En cambio, los servidores sí son máquinas mucho más potentes porque generalmente tienen que atender a muchos clientes a la vez. Imagínense un servidor de la facultad, obviamente que va a tener mucha más potencia que la máquina que yo tengo en casa o que la que tienen ustedes. Porque tiene que ejecutar muchos procesos a la vez o muchos hilos a la vez.
¿Cómo se conectan o cómo se relacionan físicamente los clientes y los servidores? A través de una red. ¿Qué es una red? Un conjunto de elementos que permiten que interactúen los clientes y los servidores. Nosotros en esta materia no vamos a ver nada de esos componentes, pero como les decía recién, el año que viene en comunicaciones y en redes, o sea, en tercero y en cuarto, van a ver todos los componentes que hace falta en una red. Dispositivos de interconexión como switch, hubs, access point, routers, ¿sí? Medios de transmisión como puede ser un cable UTP que se llama una fibra óptica o el aire, si es una comunicación inalámbrica. Todo eso está en esta parte de la red que permite que un proceso cliente se comunique con un proceso servidor. Acá hay un dibujito que tenemos los clientes, que serían todas estas máquinas, estas PC, y estos dibujos son de servidores, ¿estamos? Estos dos son servidores. ¿Cómo se interconectan? Esta nube que está graficada acá sería la red. Esa red puede ser una red LAN, una red WAN o Internet, ¿sí? A ver si tengo... No, me parece que no les hice diapositiva de esto. Una red LAN es una red que se llama red de área local, Local Area Network. Eso significa que es una red relativamente chica. Por ejemplo, adentro de nuestras casas, nosotros tenemos una red de área local que permite interconectar teléfonos, televisores, computadoras con el routercito que sale a Internet. Una red WAN significa Wide Area Network, red de área amplia, es una red que permite interconectar redes que están en lugares separados. Por ejemplo, podemos conectarnos una sucursal que está en Córdoba con la casa central que está en Mendoza, ¿sí? Eso sería una WAN. Para acceder a una WAN, nosotros tenemos que pagar por un servicio. Por ejemplo, los proveedores de servicios a Internet están interconectados a través de una WAN, que se llama. Y, por último, Internet es una red de redes. Eso es Internet, o la Internet, o el Internet, que le dicen algunos. Es una red de redes. Serían todas las redes de todo el mundo. Formamos parte de Internet. A ver qué dice Estefano. Profes, asignaturas se hacen con simuladores con el psico de manera presencial. ¿Tiene otro método? El tema de las simulaciones, el tema del simulador de Cisco que vos decís, que es el Packet Tracer, es propietario, entonces nosotros no lo podemos usar en nuestra materia, a pesar de que muchos lo consiguen por internet y demás. Ese simulador se usa para los alumnos que son de la academia de Cisco, eso sí tienen derecho a acceder a ese simulador. En la cátedra nuestra, porque yo también estoy en redes de información, desarrolló un simulador que se llama RBL, que fue desarrollado en el laboratorio de sistemas de la facultad, y las prácticas se hacen con ese simulador, ¿sí? Así que quédense tranquilos que por más que no empiecen las clases presencialmente, ojalá que sí, lo mismo van a poder hacer prácticas porque existe ese simulador y ese simulador es totalmente gratuito porque es nuestro. Ustedes van a tener acceso. ¿Qué más? Seguimos con respecto al proceso cliente-servidor, más características. A ver. ¿Qué podemos decir de acá? La idea de las aplicaciones cliente-servidor es que ustedes, por ejemplo, como ingenieros en sistemas, van a desarrollar, si es que se dedican al desarrollo, de aplicaciones cliente-servidor. Van a tener que desarrollar la lógica de la aplicación que se va a ejecutar en la máquina de los usuarios, de los clientes, que va a tener que ser simple, sencilla de manejar. No pueden hacerlo una interfaz muy compleja, porque si no, nadie va a querer usar esa aplicación que crearon ustedes, ¿sí? Y lo que se hace normalmente es, desde esa aplicación se accede a un servidor y ese servidor centraliza la base de datos. Por ejemplo, las notas de ustedes y mis datos personales, mi sueldo, todo eso, toda esa información, está en los servidores de la facultad, que son bases de datos que están centralizadas en los servidores de la facultad. Sin embargo, nosotros podemos desde nuestras máquinas, clientes, desde nuestros navegadores web, podemos acceder a la información de la base de datos y nos podemos inscribir en algunas materias. Yo puedo cargar notas, ustedes pueden cargar notas, se pueden inscribir examen. ¿Se entiende la idea?
Entonces, cuando se desarrollan esas aplicaciones, hay que desarrollar la parte cliente y la parte servidor, es decir, qué se va a ejecutar en el servidor de la facultad y qué se va a ejecutar en nuestra máquina. Ya dentro de un ratito vamos a ver todo eso. Y además tienen que interactuar correctamente. Imagínense un proceso que se está ejecutando en mi máquina, vamos a ver cómo hace para interactuar con otro proceso que se está ejecutando en otra máquina distante, ¿sí? Que puede estar a 10 metros mío o puede estar del otro lado del mundo. Sin embargo, la forma de comunicación entre los procesos clientes y servidor es la misma. ¿A través de qué se comunicaban el cliente y el servidor? ¿Se acuerdan? ¿A través de qué elemento? ¿Cómo se llamaba? Que nosotros ya lo estudiamos a eso. ¿Cómo le mando a pedir yo mi correo al servidor de correo? ¿O a través de qué? Muy bien, Matías. Mensajes, ¿estamos? Ay, Lorenzo era tu apellido, ¿no? Siempre me confundo. Matías creo que es tu nombre. Ah, bueno, está bien, te dije bien entonces. Perfecto, muy bien, Matías, estaba atento. Además, los procesos cliente-servidor son sistemas abiertos y modulares. ¿Qué significa eso? Que me permite que yo en mi casa tenga una máquina con sistema operativo Linux o que elija un sistema operativo Windows, que elija un determinado fabricante de hardware o que elija otro. A eso se refiere, ¿sí? Este modelo cliente-servidor me da cierta libertad. Eso es muy, muy importante. Antes no, antes uno se decía que se casaba con una determinada tecnología y tenía que comprar todo, los dispositivos, absolutamente todo de la misma marca. Hoy en día no, hoy ya existe lo que se llama la interoperabilidad, ¿sí? Bueno, obviamente que es muy importante hoy en día el tema de la seguridad de la red. Es decir, que no solamente tenemos que segurizar nuestra máquina con un antivirus, sino que también hay que segurizar la red, todo lo que va viajando desde la máquina cliente hacia la máquina servidora. Y es ahí cuando nosotros tenemos que cifrar la información, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿estamos? Hoy en día ya es muy importante en todas las empresas. Vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito más de las aplicaciones cliente-servidor. ¿A qué se refiere esto de las aplicaciones cliente-servidor? Esto les debería interesar a ustedes porque, como les digo, se dedican a desarrollar aplicaciones, van a tener que aplicar todo esto. Cuando uno crea una aplicación, tiene que decidir qué parte del código se va a ejecutar, se tiene que distribuir o definir qué parte del código se va a ejecutar en el cliente y qué parte de código o de la lógica del software que nosotros estamos desarrollando se va a ejecutar en el servidor, ¿sí? Esa distribución la tenemos que elegir nosotros, que somos los desarrolladores de esa aplicación. La gran ventaja de esta arquitectura cliente-servidor es que se puede ejecutar sobre distintas plataformas de hardware. Es decir, cuando ustedes desarrollan una aplicación, esa aplicación tiene que ser totalmente independiente de si se ejecuta en una marca de máquina o en otra marca, o en una marca de procesador o en otra marca de otro procesador, ¿sí? O sobre diferentes sistemas operativos. La idea es tratar de hacer independiente esto. Para que se pueda comunicar la parte cliente que se ejecuta en nuestra máquina con la parte del software o el código que se ejecuta en el servidor, hace falta lo que se llama un software de comunicaciones. ¿Qué es un software de comunicaciones? Bueno, todo esto lo van a estudiar en tercero y en cuarto año. Yo nada más se los nombro. Software, son programas, es un código que está instalado en cada una de nuestras máquinas. Cuando ustedes instalan el Linux o cuando instalan también el Windows, automáticamente se instala este software de comunicaciones. Hoy en día lo que se está usando es una arquitectura que se llama TCP/IP. Así está montada toda Internet, es decir, que toda la Internet está funcionando hoy en día gracias a esta arquitectura o a este software de comunicación que se llama TCP/IP. Ya vamos a ver dónde está ubicado dentro de los distintos niveles de software que se ejecutan en nuestra máquina. La idea de este software de comunicación es que sirva de base para que nosotros podamos desarrollar aplicaciones distribuidas. Entonces, nosotros como ingenieros en sistemas
Nos vamos a enfocar en escribir el código de la aplicación y esa aplicación se va a instalar sobre este software de comunicación, ¿sí? Nosotros no nos vamos a tener que preocupar cómo se comunican los clientes y los servidores. Eso ya es problema de TCP/IP. A mí como desarrollador, como ingeniero en sistemas, no me va a afectar en absoluto. No me voy a tener que preocupar. De hecho, hoy en día nosotros estamos usando el Zoom, por ejemplo, o el Meet o cualquier herramienta, el Webex que uno esté usando, y no tenemos ni idea qué está pasando en nuestra máquina ni qué software se está corriendo en este momento, ¿sí? Es totalmente transparente, se suele decir. En las aplicaciones cliente-servidor está el componente cliente o la parte del cliente que ustedes cuando la desarrollan normalmente tienen que ejecutar una interfaz gráfica de usuario. Eso se llama GUI, Graphical User Interface, ¿sí? Eso significa interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario. Esa interfaz sí tiene que ser potente y flexible, que es lo que estamos usando hoy en día nosotros. Acá está, fíjense este gráfico de la arquitectura cliente-servidor. Tenemos como distintas capas o niveles. En el cliente tenemos lo que se llama el servicio de presentación, que es cómo nosotros vamos a interactuar con la aplicación, qué es lo que vamos a ver en nuestra pantalla. Uno cuando desarrolla una aplicación la tiene que hacer linda, atractiva, colorida, ¿sí? Eso a eso se refiere el servicio de presentación. Es lo que me permite interactuar entre el usuario y la aplicación propiamente dicha. Acá está la parte que se llama la lógica de la aplicación. Esto es lo que van a escribir ustedes, que van a desarrollar ustedes en un determinado lenguaje de programación, que es lo que se va a ejecutar en el cliente. Por eso que les puse que es la parte que se ejecuta en el cliente. Por debajo está el software de comunicaciones, que acá estaría TCP/IP, ¿sí? Entonces, ustedes no tienen que desarrollar esta parte de software, solo tienen que desarrollar esta, donde dice la lógica de la aplicación. Debajo del software de comunicaciones, que acá estaría TCP/IP, por debajo está el sistema operativo, puede ser Linux, puede ser Windows, cualquier sistema operativo. El componente cliente del sistema operativo, no es lo mismo un sistema operativo para servidor que un sistema operativo para cliente. Y por debajo está todo lo que sea el hardware de la máquina o del dispositivo. Yo me puedo estar comunicando a través de una máquina, de una PC o a través de un celular. Hoy en día ya puede ser cualquier dispositivo, no solamente una PC. ¿Estamos? Ustedes también pueden desarrollar aplicaciones para celulares, no solamente para PC. Por otro lado, acá está el servidor, pasa lo mismo. Fíjense que acá tenemos la lógica de la aplicación, que es el código que se va a ejecutar en el servidor. Entonces, ustedes tienen que desarrollar dos partes. Esto es lo que les decía recién. El código que se ejecuta en el cliente y el código que se ejecuta en el servidor. Y las capas, fíjense que son las mismas. Está por debajo del servidor el software de comunicaciones, que es TCP/IP. Hoy en día es TCP/IP. Y de acá a unos años podría surgir otro software de comunicación. Acá está el sistema operativo, la parte del servidor, y acá está el hardware del sistema operativo, ¿sí? Nosotros, ¿cómo se comunica esto? Desde la aplicación cliente manda una petición hacia el servidor busca en su base de datos, por ejemplo, y envía una respuesta al cliente. Se entiende que esto que dice cliente puede estar, por ejemplo, en Córdoba, y este servidor puede estar en Colombia, ¿estamos? Fíjense cómo, no me acuerdo quién estaba conectado recién que me hizo una pregunta en San Luis. ¿Quién era el de San Luis? Tomás. Tomás está en San Luis ahora, ¿sí? Sin embargo, nos estamos comunicando como si estuviéramos al lado. Bien, así se comunican las aplicaciones. A su vez, para que esa petición pueda llegar a la aplicación del servidor, esa petición va a enviarse físicamente a través de un software de comunicación. El mensaje que nosotros estudiamos lo construye acá. Este software de comunicaciones va a armar el mensaje y se lo va a enviar al otro software de comunicaciones que está en el otro lado del mundo, por ejemplo. Esta interacción se llama interacción de protocolos de comunicación. La palabra protocolo es software, es un software que se ejecuta tanto en el cliente como en el servidor. Bueno, espero que se haya entendido la idea de la arquitectura cliente-servidor. Eso sí me interesa que sepan, ¿sí? Las capas esas, sí me interesa que sepan qué capas
y quién está primero y quién está segundo, ¿estamos? Esto es importante saberlo cuando estudien. Acá hay un ejemplo de aplicaciones de base de datos, donde tenemos un cliente, podemos ser nosotros, y un servidor. Este servidor, acá les puse el disco rígido, obviamente está acá adentro, pero bueno, se los puse así para que lo puedan ver. Es una base de datos grande, una base de datos es como si fuera un archivo muy grande que tiene muchos renglones, muchos registros. En este caso les puse una base de datos con 1,5 millones de registros. ¿Cómo funciona la comunicación entre un cliente y un servidor? El cliente manda una petición, ¿sí? Una consulta que se llama inicial. Y le dice, decime, por ejemplo, todos los alumnos, yo puedo mandarle una consulta al servidor de la facultad y le digo, todos los alumnos que ingresaron a partir del año 2000. Imagínense, si les mando esa consulta a ese servidor, cuando consulta la cantidad de alumnos que ingresaron, ¿qué dije? Después del año 2000, son un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el servidor? Me va a decir, mira, esa consulta cumplieron o se encontraron en esa consulta 150.000 registros, ¿tá? ¿Qué les parece? ¿Conviene que el servidor a mí me mande a través de la red los 150.000 registros? ¿O mejor sigo haciendo consultas como más acotadas, ¿sí? Entonces yo, en lugar de, como son tantos, les puedo decir en la siguiente consulta, no, mostrame o decime quiénes son los alumnos que ingresaron después del año 2000, que rindieron materias hasta tercer año, por ejemplo. Y ahí ya, como ya estoy acotando la búsqueda, el servidor ya me dice, no, para esa consulta hay solamente 1.000 registros posibles, que tampoco me los devuelve a los registros, simplemente me dice cuántos son. Entonces yo acoto más la búsqueda y le mando otra nueva consulta y le digo cuáles son los alumnos que se inscribieron después del año 2000, que rindieron materias hasta, no sé qué año dije, hasta tercer año, y que aprobaron sistemas operativos y que se llama tanto, y le paso el apellido. En este caso, el sistema operativo que está en el servidor va a encontrar, mejor dicho, el gestor de la base de datos, no el sistema operativo, va a encontrar ese registro y me va a devolver uno solo. Acá sí me entrega el registro, pero me entrega uno solo, ¿estamos? Así es como debería funcionar la comunicación entre clientes y servidores. No conviene que el servidor me devuelva físicamente los 150.000 posibles registros. ¿Por qué? Porque estaría ocupando lo que se llama mucho ancho de banda. ¿Estamos? Es como si yo fuera a la biblioteca de la facultad y le dijera, necesito libros de sistemas operativos. Y hay, por ejemplo, 80 libros. No me voy a llevar los 80 libros. La señora de la biblioteca me va a decir, bueno, pero ¿de qué autor? ¿De qué fecha? ¿De qué tema específico? ¿De qué sistema operativo? Entonces, así finalmente me va a dar 2 libros. ¿Se entiende la idea? Esto es para no consumir demasiados recursos de la red, recursos de Internet. Físicamente, entonces, viaja un solo registro de la base de datos y llega y es procesado por el cliente. Vamos a ver ahora que en función de, cuando nosotros definimos la aplicación cliente-servidor, en función de cuánto código o cuánta lógica de la aplicación le ponemos en el cliente o cuánta lógica de aplicación le colocamos al servidor, se pueden clasificar las aplicaciones cliente-servidor en 4 tipos diferentes, ¿sí? Las aplicaciones son las que vamos a clasificar acá, las aplicaciones cliente-servidor. Vamos a ver la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí vamos. ¿Qué les parece? ¿Dónde habrá más lógica de aplicación? ¿En la número 1 o en la número 4? En el cliente. ¿Dónde habrá más código de aplicación? Más lógica, más inteligencia, por decirlo de alguna manera. ¿En la número 1 o en la número 4? ¿O en la 2 o en la 3? Está bien, pero yo les dije dónde había más lógica en el cliente, en la máquina cliente, en nuestra PC, no en el servidor. Bueno, no importa, lo vemos, porque era para ver si
Si intuían algo, no importa, no importa. Ahí vamos. Esperen que pierdo el chat de vez en cuando. Acá vamos a tener, en todas vamos a graficar lo mismo, vamos a tener el cliente y el servidor. En el primer tipo, que se llama procesamiento basado en el host, en realidad esto de host no es mi máquina, mi PC, mi cliente, sino que es un mainframe. ¿Qué es un mainframe? Una máquina muy grande, muy potente, que tiene muchos procesadores, mucha memoria, mucho poder de cómputo, ¿sí? Todo lo que sea IBM se basa en mainframes, que se llama, que están acá. Entonces, todo el procesamiento, fíjense, todas las capas están en el servidor o en el que dice ahí host, ¿sí? Que sería el mainframe. Está la lógica de presentación, la lógica de aplicación, la lógica de la base de datos. Y esto acá abajo, les digo que es, perdón porque no se los aclaré, SGBD significa Sistema Gestor de Base de Datos. Es el software que accede físicamente a la base de datos, ¿sí? Esto que está acá, que es un hermoso cuadrado gris que no tiene nada, es porque en este tipo de aplicación la máquina del usuario es tan solo una máquina boba, que se llama una terminal tonta, que solamente tiene pantalla y teclado, es decir, que hay cero procesamiento en mi máquina, ¿sí? Así es como trabaja toda la tecnología basada en mainframes. Todo el cómputo está en las máquinas central y en los clientes son terminales bobas, que se llama, es decir, que no hay una PC acá que tiene un procesador, sino que simplemente es un teclado y una terminal o una pantalla donde me muestra a mí todo lo que necesito saber. Pero todo lo que yo tipeo se va a ejecutar en el servidor. Hay cero procesamiento en mi máquina. Vamos al 2, que dice procesamiento basado en el servidor. En esto, acá, toda la lógica de la aplicación está en el servidor, fíjense. ¿Sí? Por eso se llama procesamiento basado en el servidor. Todo el cálculo, cuando ustedes se desarrollan este tipo de aplicaciones, van a tener que poner muchas líneas de código en el propio servidor. En cambio, en el cliente van a tener que poner pocas líneas de código porque solamente se ejecuta en el cliente la interfaz de presentación que se llama, ¿sí? No se ejecuta la lógica de la aplicación en el cliente. A esto se le suele llamar cliente liviano. ¿Por qué liviano? Y porque no me hace falta tener una máquina muy potente con varios micros o varios núcleos o con tanta memoria RAM, porque no voy a tener procesamiento, ¿sí? Es muy poquito el procesamiento. Acá todo, entonces, el procesamiento está totalmente centralizado en el servidor. El número 3, que es el tipo 3, de la otra clase de presentación, es un procesamiento cooperativo. ¿Qué significa esto? Acá sí ya le ponemos alguna lógica de aplicación al cliente, a la izquierda, y también un poco de lógica de aplicación en el servidor. Sería como un punto intermedio. Dividimos mitad del procesamiento de la aplicación en el servidor y la otra mitad en el cliente. ¿Estamos? Y por último, el procesamiento basado en el cliente, que es lo que más se está tendiendo hoy en día. Lo ideal es el cooperativo. Pero hoy en día, perdón, se está tendiendo al procesamiento basado en el cliente. ¿Qué significa eso? Que toda la lógica del procesamiento de nuestra aplicación, hay mucho código en el cliente, en nuestra máquina, y hay poco código en el servidor. Fíjense que toda la lógica de aplicación se pasa a ejecutar a la máquina cliente y solamente dejamos en el servidor que se ejecute la lógica relacionada con la base de datos para validar, ¿sí? Para validar que nosotros tengamos acceso, tengamos derechos de acceso a ciertos registros de esa base de datos. A esto se le llama cliente pesado. ¿Por qué cliente pesado? Y porque como yo tengo que ejecutar muchos trozos de código, muchas líneas de código, voy a necesitar una computadora un poco más potente. No va a poder ser una terminal boba o una computadora vieja, sino que va a tener que ser una computadora más nueva. Esto exige que las empresas tengan que actualizar sus máquinas, las máquinas de los usuarios en las diferentes oficinas, ¿tá? Pero bueno, así se está ejecutando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay todo tiene una lógica. Antes las computadoras eran muy costosas, entonces todo el procesamiento era basado en el servidor. La empresa invertía en un solo servidor costoso
Y en las oficinas habían máquinas viejitas, no importa, con poco poder de cómputo. En cambio, como se fue abaratando el costo de las distintas PC, entonces hoy en día podemos dar el lujo de implementar este tipo de aplicaciones que se llaman basadas en el cliente, porque están más económicas bueno, hoy en día está todo caro, pero en cierta medida, en cuanto a la capacidad de procesamiento de las PC, son potentísimas y sin embargo no cuestan tan caro, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido porque estas son decisiones que van a tener que tomar ustedes cuando desarrollen aplicaciones. ¿A dónde ponen más código? ¿Si en el cliente o en el servidor? Normalmente, la arquitectura cliente-servidor era de 2 capas, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando recién en el código del cliente y el código del servidor. Hoy en día también existe lo que se llama la arquitectura cliente-servidor en 3 capas. ¿Qué significa eso? Que la aplicación no se va a distribuir solo entre el cliente y el servidor, sino que se va a distribuir en 3 componentes. Vamos a tener el cliente, que esto es lo mismo, servidores, acá vamos a tener varios servidores, acá les puse que corren en segundo plano, ¿sí? Servidores en background, que se llama, y acá está el servidor en el medio. ¿Cuál es la idea? Que el cliente siempre va a ser cliente, pero este servidor que está acá en el medio, a veces va a actuar como cliente y a veces va a actuar como servidor. ¿Por qué? Porque cuando le llega una petición del cliente a este servidor se va a comportar como cliente y le va a mandar esa petición en función del tipo de petición que sea a este servidor, a este al del medio o al de la derecha, ¿sí? Es el que va a ir distribuyendo las distintas peticiones. Se llama gateway. Entonces, cuando se comunica con el cliente, hace de servidor. Cuando se comunica con los servidores en segundo plano, este hace de cliente. Entonces, por ejemplo, el cliente dice, dame tal página web. El servidor de capa central recibe esa petición, la traduce y dice, se la tengo que mandar a este servidor, al del medio. Se la manda, el servidor busca la página web, le envía la respuesta al servidor de aplicación, que está en la capa en el medio, que es el gateway, y el servidor le entrega finalmente la página web a este cliente. ¿Estamos? Así funcionan las grandes empresas, tienen como varios servidores por detrás que son, se distribuyen las diferentes consultas y peticiones a través de un servidor de aplicación o de un gateway de aplicación. Vamos a ver un poquito más del middleware. A ver, una pregunta para saber. ¿Tienen alguna duda? ¿Han estudiado para el parcial? ¿Tienen preguntas para hacerme? Para saber cuánto tiempo dejar al final de la clase para aclarar dudas. ¿O no estudiaron nada? No, con sinceridad, o sea, no me digan si no estudiaron nada. Respóndanme si tienen alguna duda, si tienen preguntas anotadas para que las analicemos y las respondamos hoy al final de la clase. ¿Nadie pudo estudiar nada? ¿O nadie tiene dudas? No me digan si no estudiaron porque me voy a poner triste. Nada más díganme si no tienen dudas. ¿Qué era SGBD, Estefano? Sistema gestor de base de datos. La última G es una D de dedo. ¿Estamos? Perfecto. Algunos han estudiado pero no tienen dudas. Bueno, bárbaro. Perfecto. Entonces yo sigo dando clases. ¿Estamos? No hacemos repaso. Esa es la pregunta. Si hacemos repaso hoy o no, para terminar un rato antes. Si no, sigo dando clases, sigo avanzando un poquito más. Bien, si no hay dudas, entonces seguimos. Vamos a ver de qué se trata esto del middleware. Algo del middle ya les da la idea, ¿sí? ¿Dónde estará ubicado? En la pila de capas. Ya se los dice el nombre, ¿no? Una preguntonta es eso. Bueno, ¿cuál es la idea o la necesidad del middleware? Que hoy en día existen mucha variedad de tecnologías, mucha variedad de sistemas operativos, mucha variedad de software de aplicación. Entonces, la idea es lograr lo que se llama la estandarización en lo que se llama computación distribuida o, dicho de otra forma, procesamiento distribuido, que es el tema que estamos viendo. ¿Cuál es la idea de estandarizar? Y que yo no tenga que saber
todas las marcas de todos los sistemas operativos, de todas las marcas de todos los procesadores que hay, de todos los dispositivos de interconexión para poder desarrollar mi aplicación como ingeniero en sistemas, ¿sí? Yo solamente me voy a enfocar en el desarrollo del código, de la lógica de mi aplicación. Entonces, por eso es que hace falta algo que se encargue de estandarizar. Por ejemplo, acá estamos viendo la necesidad de este middleware. Por ejemplo, acá les puse que es difícil implementar una configuración cliente-servidor que sea multivendedor en toda la empresa, ¿sí? Es decir, que yo pueda interconectar mouse, teclados, impresoras, monitores, máquinas de diferentes fabricantes, ¿tá? Entonces, la idea de la arquitectura cliente-servidor, nosotros ya estuvimos viendo que me brinda cierta flexibilidad o modularidad, que es dividir en capas, esas capas que estuvimos analizando recién, y poder combinar distintas plataformas y distintos software o aplicaciones, ¿sí? A eso se refiere este enfoque cliente-servidor, ya por lo menos me permite esas características. ¿Cómo podemos resolver ese problema de interoperabilidad? Interoperabilidad es, para que se den una idea, ¿vieron cuando antes empezaron los celulares que solamente podíamos cargar nuestro celular con el cargador que venía en la cajita del celular que compramos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada modelo de cada celular tenía su propio cargador. Después, hoy en día ya se está estandarizando, no es que esté completamente estandarizado, pero hoy en día ya nos podemos intercambiar los distintos cargadores entre los celulares. No hace falta un cargador particular para cada celular. Hay marcas de celulares que no quiero nombrar que obviamente tienen sus propios cargadores, ¿estamos? Pero en general se está intentando lograr esta interoperabilidad. Así como se intenta lograr con los celulares, con los autos, con los enchufes, con los mouse, ¿sí? Los distintos tipos de dispositivos que se pueden interconectar entre sí, por más que sean de distintos fabricantes, a eso se llama interoperabilidad. ¿Cómo se logra esa interoperabilidad a nivel de software? A través de lo que nosotros vamos a llamarle middleware, ¿tá? Esto es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿De qué se trata ese middleware? Objetivo: permitir que una aplicación que se esté ejecutando en el cliente pueda acceder a datos que están, o a servicios que se están ejecutando en el servidor sin tener que preocuparse de cuáles son las características técnicas sobre las cuales está corriendo cada uno de estos servidores. Por ejemplo, servidores de base de datos, hay muchos, ¿sí? Pero no importa, yo simplemente quiero tal dato. A mí no me interesa sobre qué tipo de plataforma está implementada ese servidor. Ese es el objetivo del middleware. Entonces, ¿qué es el middleware? Es un conjunto de controladores, de drivers, de APIs. ¿Se acuerdan lo que eran las APIs? Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Y, bueno, un cierto software adicional que lo que hacen es facilitar la conexión entre una aplicación que se está ejecutando en el cliente y una aplicación que se está ejecutando en el servidor. Eso es un middleware. Me facilita la comunicación entre una aplicación cliente y una aplicación servidor. Fíjense, dice que son herramientas que me permiten acceder de manera uniforme a todos los recursos perdón, que se está ejecutando en un sistema a través de todas las plataformas. A mí no me interesa en qué plataforma en particular está ejecutándose ese servidor, simplemente yo digo, quiero esa página web y alguien se va a encargar de darme esa página web, independientemente de si esa página web está montada o está almacenada en una máquina o en un servidor que esté ejecutando Linux, Windows o cualquier otro sistema operativo. Bueno, acá está de nuevo, que el middleware está formado por APIs, ¿sí? Y por software, que se llaman protocolos, entre la aplicación y el software de comunicación y el sistema operativo. Esto ya lo ven graficado. Ah, bueno, enseguidita, perdón. Vuelvo.
Va a estar el middleware entre la aplicación, el software de comunicaciones y el sistema operativo. Vamos a agregar otra capa más, que es el middleware. ¿Qué ventajas tiene? Que me facilita, nosotros como desarrolladores de aplicaciones, me facilita porque yo voy a usar el mismo método para acceder a los datos, independientemente de si esos datos, dónde están ubicados o dónde están alojados, ¿sí? Yo voy a usar el mismo método. Por ejemplo, un get. Un get es dame una página web. Bueno, de nuevo, facilita la implementación de aplicaciones que estén en diferentes tipos de plataformas, en diferentes servidores, eso ya lo dijimos. Y hay dos formas de implementar el middleware. Uno es a través del paso de mensajes y otra vez a través de lo que se llaman llamadas a procedimientos remotos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Lo vimos cuando estudiamos, me parece que Windows, que decía llamadas a procedimientos locales, LPC, Local Procedure Call, ¿se acuerdan? Que eran llamadas a procedimientos que se estaban ejecutando en la misma máquina cuando estudiamos Windows, las LPC. Acá son RPC, ¿qué significa eso? Remote Procedure Call, llamadas a procedimientos remotos. Son como funciones, pero que se van a estar ejecutando en otra máquina, no en mi misma máquina. ¿Tá? Así es como se implementa el middleware, con funciones, con procedimientos que se van a comunicar de manera remota entre el cliente y el servidor. Fíjense, acá está la arquitectura de middleware, que es parecida a la arquitectura cliente-servidor, tiene las mismas capas, la única capa nueva que se agregó es esta de middleware que está en color amarillo. Pero la lógica de presentación de aplicaciones, software de comunicaciones, el sistema operativo y la plataforma hardware ya estaban en la arquitectura cliente-servidor. Lo único que agregamos acá es el middleware, que es, como dijimos recién, una capa que está en el medio entre la aplicación y el software de comunicaciones. En el servidor pasa lo mismo, lo tenemos que agregar. Acá abajo está el software de comunicaciones, por debajo el sistema operativo y por debajo el hardware. Y acá están los servicios que está brindando ese servidor web, servidor de archivos, servidor de correo, ¿sí? Bueno, están muy calladitos, eso me preocupa. Acá tenemos una interacción entre el middleware, es decir, que se va a comunicar de manera remota entre los middleware del cliente y del servidor, y como siempre, la interacción entre protocolos, porque el que construye el mensaje no es en realidad el middleware, sino que es el TCP/IP, que sería este software de comunicaciones que está aquí abajo. ¿Cuáles son las? Vamos a empezar a ver, que recién nombramos que una de las formas de implementar el middleware es a través de paso distribuido de mensajes y la otra forma es a través de llamada a procedimientos remotos. ¿A qué se refiere esto de funciones cliente-servidor? Vamos a tener el cliente, vamos a tener, por ejemplo, les puse acá un servidor de archivo. El cliente le va a mandar una petición, es decir, construye un mensaje y le manda una petición. Por ejemplo, dame tal archivo. El servidor busca el archivo en su base de datos y me brinda ese archivo, esa respuesta. ¿Cómo hace? Construye un mensaje y me lo entrega al cliente, ¿sí? Son las funciones cliente-servidor. Acá van a aparecer temas que ustedes ya lo conocen. ¿Se acuerdan cuando vimos mensajes? Que las primitivas de comunicación eran send y receive, enviar y recibir. Bueno, acá surgen, de nuevo, para poder enviar un mensaje hay que ejecutar una operación que se llama send. Hay que decirle a quién voy a mandarle esa aplicación. Esto se pone con como si fuera un ID de proceso y un número. Todas las máquinas de Internet tienen un número que se llama dirección IP, para los que sepan algo, si no, no importa. Entonces, yo voy a especificar quién va a ser el destinatario y el mensaje, ¿sí? Con eso mando el mensaje. Del otro lado, en el receptor del mensaje, tiene que ejecutar una operación que se llama receive, recibir, y tiene que definir quién, o sea, quién le va a mandar el mensaje o de quién va a recibir el mensaje, de tal cliente o de tal servidor, y tiene que especificar el buffer o el trozo de memoria RAM
donde se va a almacenar esos mensajes, ¿sí? Entonces, así son las primitivas a través de las cuales se pueden comunicar clientes con servidores, con send y con receive. Para la transferencia de mensajes, para el send, sería el TCP/IP o ese software de comunicaciones va a ser el que arma el mensaje, el que construye el mensaje. Se lo va a entregar al TCP/IP, se lo pasa y ese mensaje finalmente viaja por un cable, por la fibra óptica, por el aire, ¿sí? Dependiendo de cómo están comunicados esos dispositivos. Y por último, en el destino, el software de comunicación se lo va a entregar a ese módulo que se llama de paso de mensajes, que es el que va a procesar ese mensaje. Se busca o se analiza el ID del proceso y se lo va a almacenar a ese mensaje en el buffer de ese proceso. Si yo en mi máquina tengo, por ejemplo, para que tengan una idea, 4 ventanas abiertas en mi navegador, en mi máquina se van a estar ejecutando 4 procesos distintos, con 4 números diferentes. Entonces, cuando llega ese mensaje, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy consultando correo electrónico, navegando por internet, viendo una película en Netflix y, no sé, haciendo un trabajo, ¿sí? En el Google Drive. Cada vez que llega ese mensaje, ¿cómo sabe mi máquina si ese mensaje que llegó, que un mensaje era un conjunto de bytes, tiene que ser entregado a la ventana del correo, a la ventana de Netflix o a las otras 2 ventanas? Porque se identifican con un ID de proceso distinto, ¿sí? Y cada una de esas ventanas tiene reservada un espacio en la memoria RAM. Ese es el buffer. Entonces, ese mensaje va a ser almacenado en ese buffer, por ejemplo, de la ventana del correo, si era un mensaje de correo electrónico. Entonces, cuando tenga tiempo, la aplicación del correo electrónico que se está ejecutando en mi máquina va a tomar ese mensaje y me lo va a mostrar a mí en la pantalla. Así funciona lo que se llama paso distribuido de mensajes. Bueno, vamos a ver, yo creo que 1 o 2 diapositivas más y ya vamos a ir terminando. Este paso distribuido de mensajes tiene 2 servicios. Un servicio que se llama fiable y otro que se llama no fiable. ¿Qué significa eso? Que cuando se mandan datos a través de una red, si el servicio es fiable, se garantiza que todos los datos que salen lleguen al destinatario, que lleguen ordenados, ¿sí? Primero, ¿cómo garantizo que lleguen? Con una acuse de recibo. ¿Se acuerdan que vimos, cuando estudiamos el tema de mensajes, vimos que mandaban ACK, que significa Acknowledgement o reconocimiento? Bueno, ¿cómo garantizo que si yo les mando un mail, haya sido recibido por ustedes ese mail? Porque les pido que me manden una acuse de recibo, ¿estamos? Entonces, así yo garantizo que todos los datos que yo les envío, ustedes los reciban. ¿Cómo garantizo que los datos lleguen correctamente? O sea, que no se cambie un 1 por un 0, que sean íntegros, con una comprobación de errores, con un checksum, con un CRC. ¿Se acuerdan eso? También lo vimos cuando estudiamos mensajes. Es como para que vean que todo lo que estudiamos mensajes se aplica hoy en día, ¿tá? Así, porque así es como se comunican hoy en día todas las máquinas en Internet. Entonces, el servicio fiable me garantiza que lleguen los datos, que lleguen correctos, que lleguen todos, ¿sí? Y si llegan desordenados, en el destino se ordenan, se reordenan y se entregan a la aplicación totalmente ordenados. En cambio, el servicio no fiable es un servicio que simplemente manda los datos, no le interesa si los datos llegan ordenados o no, si llegan correctos, ¿sí? ¿Para qué sirve este servicio no fiable? Para mandar datos, es muy rápido y muy simple. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren comunicarse con un servidor de correo electrónico, van a contratar un servicio fiable de paso distribuido de mensajes. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que el correo les llegue entero, completo. Si ustedes están comunicándose con un servidor web, también van a necesitar un servicio fiable. Ahora, ¿qué pasa si están viendo Netflix, una película, o si están escuchando un audio por internet?
no quieren algo tan fiable, necesitan algo más rápido, ¿sí? Entonces contratan un servicio que se llama no fiable. Por eso es que el paso distribuido de mensajes me brinda los dos tipos de servicio. Dependiendo qué aplicación voy a ejecutar yo, contrato un servicio o contrato otro servicio. En general, para todo lo que sea transferencia en tiempo real, streaming de video, todo eso corre sobre un servicio no fiable. En cambio, todo lo que sea páginas web, correo electrónico, corren sobre un servicio fiable, que se llama. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque si no, están muy calladitos. Yo no sé si no me están entendiendo nada o qué pasa. ¿Se entendió hasta aquí? Me parece que perdí el auditorio, no tengo alumnos. Esto de que se graba, bueno, Gustavo me está escuchando. Bien, bien. No lo vieron el año pasado. Y no, puede que hay años que se ven más, hay años que se ven menos, Estefano, es cierto. Se entendió todo, son unos genios. Bueno, buenísima. Bárbaro. Bueno, hasta acá entonces entra el parcial. Si tienen que rendir algún examen final, entra todo. ¿Sí? Por eso yo les puse todas las diapositivas. Pero hasta el parcial vamos a terminar, vamos a llegar hasta acá.